Evangelio de marzo 1, 2015, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos de la primera y la segunda lectura. Dios le puso una prueba a Abraham. Dios le dijo: Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, tomó el cuchillo para degollarlo. El ángel del Señor lo llamó desde el cielo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y también de la carta a los Romanos de San Pablo: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? Muy bien. En la primera lectura vemos ese momento durísimo para Abraham, cuando Dios le pide sacrificar el depósito a la persona amada y además que significaba su descendencia, la promesa de Dios. Espiritualmente es una ofrenda muy fuerte, porque es precisamente cambiar todo lo que en apariencia humana se tiene por la promesa de Dios. Sin embargo, Abraham logra pasar esa prueba ofreciendo a su hijo. Como dice San Pablo en otra parte de su correspondencia, Abraham creía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Una fe absoluta en Dios. Sin embargo, Dios corrige una situación que se venía dando no solamente en aquellos tiempos, sino aún ahora con la cuestión de los abortos. Cómo los hombres y mujeres, por intenciones diversas, son capaces de ofrecer a sus propios hijos. Anteriormente se ofrecía a Moloch, al primogénito, para que Dios diera más, ese Dios Moloch diera más cosechas, más animales, más hijos. Actualmente se ofrece a los hijos en el aborto con tal de obtener el placer de una sexualidad desenfrenada. Pero Dios corrige y dice: yo no quiero la muerte de los hijos. Por eso el signo del carnero es muy hermoso. El dolor, el límite que se traspasa de parte de Abraham, en el último momento es detenido. No se comete el sacrificio del hijo y nos enseña. Jesús en el Evangelio nos muestra quién es realmente. Se transfigura en la presencia de 3 testigos, de Pedro, Santiago y de Juan. Y tiene además otros 2 testigos del Antiguo Testamento, a Moisés y a Elías, los profetas y la ley. De forma tal que se reúnen todas las condiciones para dar testimonio que este es el Hijo de Dios.
San Pablo dice que Dios ha ofrecido a su propio Hijo por nosotros, que lo ha entregado. Algunos dicen, desde mi punto de vista, no con razón, que Dios exigió la muerte del Hijo, cosa que yo estoy no de acuerdo, porque el propio Jesús lo dice en la parábola de los viñadores asesinos. Cuando ya no le quedaron más profetas al dueño, mandó a su hijo pensando, a este sí lo van a respetar. Ciertamente que, como sabemos, Dios ve el pasado, el presente y el futuro, porque lo ve en su propio pensamiento. Y nada puede suceder que no permita a Dios. Dios sabía que iban a crucificar a su hijo. La cruz no es la exigencia del Padre por una justicia. La cruz es la locura de la dureza de nuestro pecado que se encuentra con el dulce amor, con la suavidad dulcísima del amor de Dios. Porque no solamente los romanos y los fariseos, los judíos de aquel tiempo asesinaron al Señor. Hoy mismo tú y yo lo seguimos crucificando y matando. Cuando cometemos pecados graves, como decía yo precisamente la cuestión del aborto, ¿no estamos matando también a un Jesús indefenso en el vientre de su propia madre? Cuando volteamos la cara para no ver al pobre, cuando no vamos a votar de manera correcta o lo hacemos por connivencias, por intereses económicos, no importando que la gran cantidad de ciudadanos, de personas sufran por nuestras comodidades, no seguimos precisamente crucificando al Señor. Sin embargo, el Señor ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque efectivamente el Padre permite que nuestra maldad se desborde en esa crucifixión, porque Él sabe bien lo que va a hacer después. Cuando Jesús muere en la cruz, cumple absolutamente la voluntad del Padre. Por eso una de sus últimas palabras es: todo está cumplido. No es la última. La última es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 3 días de desolación, 3 días en el sepulcro, pero al tercer día resucita el Señor, glorioso, con un cuerpo humano glorificado que no muere nunca más, para mostrarnos el camino que conduce justamente a la vida eterna. Reflexionemos, queridos hermanos, cómo el día de hoy nos debe mover el corazón en cuanto hacia la fe, hacia Dios y la confianza, en cuanto a un reconocernos nosotros indignos, un reconocernos nosotros gravemente pecadores, y un seguir pidiendo en esta Cuaresma el poder ser transformados de fondo, que nuestros corazones realmente no solamente ya no crucifiquen al Señor, sino que nuestro día con día nos convirtamos en verdaderos hijos de Dios, ayudando a nuestro hermano necesitado, especialmente al más pequeño. Que Dios nos lo conceda a todos. Dios les bendiga.